Muy buenas chicos y chicas, soy Alexis Torres. En este tutorial les voy a enseñar a fabricar un corchito, ¿vale? Un saxofonista. Este saxofonista o estos corchitos les suelo llamar corchinios, o son bastante similares a los mínimos. Así que nada chicos, los materiales son los siguientes. Muy bien, como vieron la lista de materiales, vamos a usar alicate de punta redonda, alicate de punta plana larga y alicate de punta curva, plana también, ¿vale? Un corchito, puede ser cualquier tipo de corcho, no es necesario que sean estos están nuevos, pero obviamente pueden usar un corcho reciclado de una botella de vino o de lo que sea, ¿vale? Obviamente va a tener sus pigmentos si es de vino, y nada, simplemente harían un músico borracho, como muchos que conozco. No es por ofenderle, pero por lo general a los músicos les gusta la farra y el desmadre. Y otro material más importante que va a ser un punzón, ¿vale? Los alambres que vamos a usar son alambre de aluminio de color negro de 1,5 mm y alambre de aluminio de 1 mm. En este caso voy a usar este que es de color amarillo, lo podemos usar de cualquier color, obviamente. Y nada, empezamos. Muy bien, vamos a usar a este corchinio que tengo acá, lo vamos a usar como referencia para coger las medidas. Les digo que las medidas que suelo usar son al ojo, ¿vale? Y nada, empezamos. Yo suelo trabajar con el rollo de alambre entero, por eso que yo no suelo coger ninguna medida ni nada. Otro de los materiales que se me olvidó comentarles es un alicate de corte, ¿vale? Empezamos. Vamos a calcular más o menos entre unos 2,5 centímetros a 3 centímetros en la parte de la mano, esto que están viendo aquí. Les comento, si escuchan mucho ruido de fondo afuera es porque hay una tormenta de viento aquí en Sevilla y ha estado así toda la noche, todo el día. Pues nada, espero que no se escuche mucho y no dé tanto la lata en el vídeo. Pues nada chicos, si se dieron cuenta, lo que hice fue coger más o menos una referencia al ojo, ¿vale? Para que más o menos tengan una medida y una estimación de cuánto es lo que hice, 2,5 centímetros a 3 centímetros, más o menos, al ojo. Doblamos, doblamos, volvemos a girar, volvemos a doblar y apretar. De aquí hasta el codo, de lo que es largo de la mano hasta el codo, el ancho que está aquí, vamos a calcular el ancho de un dedo, más o menos, el ancho de un dedo, más o menos. Vamos a doblar para hacer el codo, ¿vale? Vamos a presentar aquí más o menos y el ancho que sigue de aquí, del brazo, ¿vale? Más o menos vamos a dejarle un dedo, un dedo y medio, más o menos, por ahí. Vamos a cortar. Y con el otro brazo exactamente igual, ¿vale? Vamos a dejar los dos iguales. Me salto esta parte hasta que haga el otro brazo. Muy bien chicos, ya tenemos los dos brazos hechos. Si se pueden dar cuenta son los dos bastante similares, lo más similar posible, tampoco es necesario que queden los dos iguales.
Ahora vamos a hacer las patas, los pies, ¿vale? Los pies vamos a hacer bastante similar a como hicimos los brazos. Vamos a coger más o menos entre 2 centímetros y medio a 3. Eso ya es decisión de cada uno. Esto les digo estas medidas por una estimación, porque en realidad lo pueden dejar como ustedes quieran. Más pequeño, más largo. Eso ya es decisión de cada uno. Vamos a hacerlo así otra vez. Yo lo suelo girar con las manos, porque suelo controlar mejor el alambre, pero si ustedes lo quieren hacer con los alicates, pues bien. Seguimos. A este le tenemos que darle un par de vueltas más para que la base del pie sea más ancha y tenga más superficie para poder colocarse de pie. Yo creo que ese ancho es el adecuado. Aquí yo suelo hacer esto. Espero que se vea bastante bien en la cámara. Nos vamos a dejar aquí, en donde está el alambre del medio, ¿vale? Este, que siga una línea. Vamos a colocar el alicate más o menos en línea con ese que está en medio y vamos a doblar hacia arriba. De esta forma, espero que se vea bien, así, ¿vale? Así vamos a hacer los pies. Voy a repetirlo nuevamente. Voy a hacer el otro pie. Espero que esta parte haya quedado bastante clara. Otra vez lo mismo. Cogemos como referencia. Con el brazo tienen que hacer exactamente lo mismo. Son los dos iguales. Más o menos al ojo. Doblamos. Volvemos a girar y a doblar el alambre. Joder, con el viento afuera. Chicos, no sé si se escucha muy fuerte el sonido que hay afuera, pero hay una tormenta de viento y con los toldos que hay en los patios y todo eso, las persianas. Uf, está bastante fuerte afuera el viento. Bueno, pues nada, seguimos. ¿Vale? Creo que esto ya sería lo suficiente. Vale. Incluso creo que me pasé de una vuelta. Ok. Bueno, aquí un detalle. Si ven esta punta que está hacia acá, la otra tiene que ir a la inversa. Estamos trabajando en espejo, ¿vale? Estamos trabajando en espejo. Esta tendría que ir hacia abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar la parte del centro como referencia y vamos a bajar. ¿A qué me refiero como espejo? Ahora se van a dar cuenta. Voy a colocarla aquí como referencia para cortarla, para que queden las dos relativamente iguales. Y me refiero a esto, que esta punta y esta estén las dos a la inversa, trabajando como espejo. De esa forma se va a ver un poco más estético y más bonito. Bueno, siguiente paso. Siguiente paso son las gafas. Y las gafas tenemos varias opciones de fabricarlas. Las podemos hacer de forma redonda con este alicate, ¿vale? O las podemos hacer cuadradas o así, una recta y luego una especie de media luna, ¿vale? En este caso les voy a enseñar a fabricarlas redondas, ya que es la forma más fácil y menos complicada, ¿vale? Ya las otras las pueden ir descubriendo ustedes mismos. Simplemente jugar con los alicates, ¿vale? Vamos a calcular al ojo, obviamente, nuevamente con los alicates. Vamos a dejar aproximadamente unos 2 dedos de ancho.
más o menos por ahí, 2 dedos, 2,5. Vamos a ir a una parte de las más anchas del alicate. Vamos a girar, volvemos a girar hasta llegar a aquí. Y aquí nos vamos a separar un poquito. Espero que se vea bien en la cámara. Vamos a volver a girar, y esta tiene que encajar aquí al medio. Si se han dado cuenta, yo he abierto un poco el alambre para que este encaje allí. Y ahora giramos otra vez para que nos quede algo así, ¿vale? Ahora cogemos alicate de punta plana, apretamos un poquito para que se pongan las dos en su posición. Corregimos más o menos para que quede una línea. Cortamos y ya tendríamos las gafas hechas. Bueno, ahora lo que viene es montarlo. Vamos allá. Bueno chicos, como ya tenemos todas las piezas del corchito para armarlo, vamos a coger el punzón. Yo en este caso estoy usando un punzón, pero ustedes pueden usar cualquier cosa, una aguja o algo para poder perforar. En el caso que no lleguen a tener nada, ser un poquito más espabilado y usar la punta del alicate, ¿vale? Para poder hacer la perforación en el corchito, en el caso que no tengan algo como para hacerlo. Bueno, vamos a calcular más o menos una frente imaginaria, ¿vale? Aquí, más que nada para que se forme como una cara, ya que se forma sola. Al colocarle los ojos se genera una cara automáticamente. Más o menos vamos a dejar ahí 1 centímetro y medio, más o menos, una cosa así. Vamos a perforar, vamos a coger las gafas, vamos a girar esta parte. Mira, a ver si se dan cuenta, aquí es donde están los dos círculos, ¿vale? Esta cara tiene como si fuera el marco de las gafas. Esta es el frente, ¿vale? Esta es la que tiene que ir a la vista, así. Vamos a coger los alicates, vamos a doblar esta punta una leve curva, así como lo he hecho, ¿vale? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo, muy leve, ¿vale? Ahora vamos a presentarlo, más o menos como les decía, a cierta altura. Nosotros hemos hecho una perforación aquí, vamos a calcular más o menos. Aquí pueden ustedes ir jugando. Yo suelo usar el ancho del alicate como referencia, ¿vale? Desde la curva que hice yo acá, más o menos por ahí, por aquí, al ojo, olvídense de las medidas, al ojo, al menos el ancho del alicate. Hacemos esto, cortamos, y le metemos las gafas. Ya con el orificio hecho, vamos a usar el alicate para obligar el alambre a que entre en la cabeza del corchito. Presionamos para poder darle más firmeza, apretamos y ya tendríamos una parte hecha. Y acá les vuelvo a decir lo mismo, referencia, más o menos el ancho del alicate, por ahí, cogemos la punta del alicate, doblamos, obligamos lo que más se pueda, cortamos,
doblamos hacia adentro, que nos quede más o menos un ángulo recto, ¿vale? Regulamos la altura, que se quede más o menos en línea. Presionamos para poder marcar en dónde tiene que ir el agujerito. Perforamos y nuevamente con los alicates obligamos a que entre el alambre. Vale. Ahí ya tendríamos las gafas puestas. Las manos. Vamos con las manos. Más o menos presentamos. Esa distancia estaría más o menos bien, ¿vale? Eso quiere decir que nos sobra todo esto de alambre. Ahora vamos a ver esa parte. La altura del brazo yo la suelo colocar unos 2 centímetros, 1,5 centímetros por debajo de este, ¿vale? Por aquí más o menos. Vamos a pinchar. Y a este lado igual, más o menos la misma distancia aquí y acá igual, más o menos. Vamos a calcular al ojo. Puede quedar un brazo más arriba, más abajo, eso da igual, porque como le vamos a darle cierto movimiento al corchito, pues eso después es prácticamente imperceptible. Pues chicos, como les decía, calculamos al ojo más o menos, de forma imaginaria, ¿vale? Ahí tendría que ir el brazo. Nos sobraría todo esto. Yo esto lo suelo cortar a la mitad, ¿vale? O sea, si sobra todo esto, cortamos la mitad, más o menos. Cortamos la mitad. Doblamos la punta del brazo, así, ¿vale? Doblamos más o menos cerca de 1 centímetro. Hacemos esto, ¿vale? No sé si se ve en la cámara bien, no sé si el autoenfoque de la cámara lo está haciendo bien o no. Espero que sí, y que mi voz se escuche bien. Vamos a coger el alicate y vamos a obligar con un poquito de fuerza a que entre. ¿Cuánto tiene que entrar? Tiene que entrar hasta que se borre esta parte, ¿vale? ¿Por qué lo hago así? Porque de esta forma coge mucho más fuerza el brazo y le cuesta mucho más que salga. Vamos a hacer con bastante cuidadito. Y ahí ya tendríamos un brazo hecho, ¿vale? El siguiente exactamente igual. Voy a cortar aquí, voy a hacer el otro y ya luego les digo cómo van las patas. Muy bien, ya tenemos ya el otro brazo puesto. Como les dije, lo mismo aquí y acá exactamente igual. Tampoco tiene tanto misterio. Con los pies hacemos exactamente lo mismo. Estos pies son bastante largos, si lo pueden ver con el otro corchito que tenemos aquí como referencia. Nos podemos dejar con los pies más largos, más cortos, eso ya es elección de cada uno. Más o menos vamos a calcular. Esto tiene el ancho de un dedo más o menos. El ancho de un dedo. Eso quiere decir que tengo que cortarlo por aquí, más o menos. Al ojo. Vamos a usar el otro como referencia para dejar los dos a la misma altura. Vale. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Doblamos más o menos 1 centímetro. O un poquito menos. Da igual, sí. Simplemente esto es para que cuando entre el alambre en el corcho quede más firme. Esa es su función. No es más. ¿Vale? Así. Ok. Ya tenemos los dos así. Nos vamos a ir al centro del corchito. ¿Vale? Aquí, al centro. Y vamos a hacer los agujeritos casi al filito del corcho.
¿vale? Más o menos una cosa así, ¿vale? Perforamos, perforamos y le metemos las patas. Cogemos alicate y con mucho cuidadito obligamos a que entren las patas. Lo que les digo, ¿cuánto tiene que entrar? Lo suficiente para que esto quede dentro del corcho. ¿Qué pasa? Que el corcho, como suele absorber, entre comillas, una vez que entra algo, se aprieta. Y esa es la finalidad. Pues nada, ya tendríamos nuestro corchito terminado. La primera parte. Lo vamos a parar. Vamos a apoyar los dos dedos en sus patitas. Los vamos a mover para que se quede estable. Lo vamos a obligar a mover hacia adelante, hacia atrás, para que se pueda colocar de pie solito, estable. Pues nada, chicos, si se pueden ver, ahí están los dos corchitos. ¿Vale? Este queda con las patas más anchas, como las personas, prácticamente. Uno tiene los pies más grandes, más cortos, más chicos. Los brazos igual. Bueno, chicos, hasta aquí llegaría el tutorial de cómo hacer un corchinio. Y el siguiente les voy a enseñar cómo hacer el saxofón, porque ese tiene un poquito más de jaleo. Así que por aquí les dejaré el enlace, por la parte de arriba, de cómo hacer el saxofón. ¿Vale? Aquí pueden ver un ejemplo de otro saxofón que tengo. No es como este es un poquito más pequeño, pero son exactamente iguales. ¿Vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente tutorial. Chau. Y antes que se me olvide, chicos, suscríbanse, compartan, comenten qué les pareció lo de los corchinios y ya nos veremos en más tutoriales. Hasta ahora, chao.